Buenas tardes, hermanos, miembros de Iglesia Bautista Crossroads. Bienvenidos a nuestro servicio nocturno de las 5 de la tarde. Gracias por su fidelidad, gracias por estar en sintonía. Este es, es el último servicio que tenemos acá, solo hermano Omar y yo. Ya la próxima semana, primero Dios, a las 5, el próximo domingo, vamos a estar, primero Dios, ya varios aquí. Allá vamos a tener nuestro primer servicio presencial, primeramente Dios. Espero que nada suceda y que todo siga normal. Pero bienvenidos nuevamente. Gracias por su fidelidad, gracias por haber estado esta mañana a las 9 de la mañana bajo la sombra de nuestro árbol, donde hemos estado teniendo nuestro servicio ya por un buen tiempo, a la sombra de ese hermoso árbol que Dios nos plantó. Y me dio mucho gusto verlos, me dio mucho gusto saludarlos. No pude saludarlos a todos, es imposible en realidad. Pero créanme, cuando ustedes se presentan, mi corazón está alegre. Me siento muy bien con ustedes. Muy bien, pues estamos estudiando, recuerde, la epístola del apóstol Pablo a los romanos, los domingos en la tarde. Sin embargo, el próximo domingo, recuerde, vamos a hacer vamos a tener testimonios, entonces no vamos a tener estudio bíblico. Vamos a dar la oportunidad de que ustedes, hermanos, den su testimonio acerca de lo que Dios ha hecho en sus vidas, algo relevante que Dios haya hecho en sus vidas en estos meses desde marzo, que no tenemos servicio aquí en la tarde presenciales, es decir, a las 5 de la tarde. Pero yo espero de que escriba algo ahí, ¿verdad?, acerca de su testimonio y luego el próximo domingo a las 5 usted pase acá y nos dé ese testimonio. Eso ayuda a fortalecer nuestra fe y además nos alegra, nos da gusto. Como hermanos en Cristo nos sentimos felices de que Dios esté obrando en sus vidas, de que Dios haya hecho cosas en su vida muy positivas. Pues Romanos 2, del 1 al 16, vamos a leer hasta el 6, ¿ok? Para después seguir con todo el pasaje. Es del 1 al 16 los versículos que vamos a tratar. Vamos a leer solamente la lectura bíblica hasta el versículo 6. Así es que dicen así esos versículos. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en los que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Padre Santo, gracias Dios por su bondad y su misericordia, Dios, gracias. Gracias, Señor, porque hasta hoy usted ha sido fiel con nosotros, Señor, y nos ha proveído todo lo que necesitamos. Y ha estado, Señor, siempre a nuestro lado. Y sabemos, Señor, que usted tiene cuidado de los suyos, Señor. Por eso le damos gracias. Y te pedimos, Señor, que sea con nosotros, que nos siga instruyendo, que sigamos aprendiendo más, que nuestro conocimiento bíblico siga en aumento, Dios, y que usted sea honrado con todo, mi Dios, por favor. Le sigo pidiendo por nuestros enfermos, Dios, por nuestros hermanos Mora, por nuestros hermanos Dietz, por los hermanos García que se terminen de recuperar, por, Señor, el niñito de nuestra hermana Vianey, por Janiel, Señor, que fortalezca ese niño, Señor, y que su sistema inmune responda, Señor, y esta fuerte gripe o resfriado, lo que sea que tenga, Señor, pueda desaparecer. Pero gracias, Señor, porque pues usted es fiel a su palabra, Dios. Y yo sé, mi Dios, que usted está obrando en los cuerpos de cada quien. No quiero olvidar a la hermana Marcela, no quiero olvidar a la hermana Margarida y su esposo. Y también, Señor, nuestra hermana Alicia, al igual, Señor, que nuestro hermano José Luis Franco, Señor, nuestro nuevo hermano que usted nos ha traído a esta iglesia y que
es simplemente un milagro, Señor. Y le pido por sus piernas que usted las fortalezca y ya pueda caminar mucho mejor. Gracias, porque ahora ya lo miré sin la ayuda para caminar y ya puede caminar por sí mismo, Dios. Así, Señor, que le pido igualmente que nos siga fortaleciendo, instruyendo, que usted reciba gloria y honra con todo esto, Señor. Y nosotros simplemente la edificación que necesitamos. Padre del cielo, en Cristo Jesús le doy las gracias y le pido todo. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues fíjese que muchas personas manejan la idea de que un Dios de amor no debería castigar. Eso es lo que la gente piensa. Si Dios es amor, ¿por qué permite esto? Si Dios es amor, ¿por qué permite lo otro? Si Dios es amor, y no se dan cuenta que el hombre es el mismo que se está destruyendo. Nosotros mismos nos estamos destruyendo como raza, como, no sé, estamos mal. El género humano está mal. Los seres humanos están mal. Hay gente que, no sé, quieren que Dios haga y actúe a como ellos quieren. Y no es así. Dios no es payaso de nadie, Dios no es títere de nadie, Él es Dios. Él hace y permite lo que Él quiera. Él juzga, Él crea, Él permite, Él puede hacer lo que Él quiera porque Él es Dios. Claro, en su, como le dije, esencia de Dios, en su esencia de amor, Él hace todas las cosas y permite todas las cosas. Recuerde, en el primer capítulo vimos que el hombre es pecador, que Dios le dio conciencia, que Dios se le reveló a través de la creación y el hombre simplemente decidió alejarse de Dios, no contar con Dios, no tener a Dios como un regidor, no tener a Dios como alguien a quien tiene que dar cuenta. Y así viven los políticos hoy en día, creando leyes que van en contra de la naturaleza de Dios, creando y protegiendo leyes que van en contra, además de la naturaleza de la humanidad. Por ejemplo, el permitir el aborto, eso va en contra de la ley de Dios, eso va en contra de lo que nosotros pues somos en realidad. Es decir, amamos la vida. Entonces, ¿por qué matar a los niños que no han nacido, a los babies que no han nacido, en vez de protegerlos? Y así sucesivamente. Es decir, las personas quieren que Dios sea como ellos quieren que sea. Y no es así. Dios es Dios. Él puede hacer lo que Él quiere y permitir lo que Él quiera. Y además, recuerde, quien se está destruyendo es el hombre mismo. ¿Quién provoca la guerra? No son los hombres. ¿Acaso Dios baja a poner en guerra a los gobiernos? No, es el hombre mismo. Es el orgullo, es el fanatismo y todas esas cosas, ¿verdad? Es increíble todo lo que está pasando, pero bien, la gente piensa que Dios no debería castigar, no debería disciplinar, no debería enjuiciar. Estas son las personas que conscientemente no desean ni aceptan un gobierno divino sobre sus vidas. Se rehúsan. Ellos refutan prácticamente que haya un Dios que los gobierne, porque no desean eso. Ellos quieren vivir su vida desenfrenada, porque lo que más les place es vivir esa vida de desenfreno sin que nadie se les interponga, ni Dios. Por eso lo han borrado a Dios de sus vidas, por eso lo han borrado a Dios de la historia, por eso han sacado a Dios en este país, por ejemplo, de las cortes, de las escuelas, de donde quiera que se invocaba a Dios en lugares públicos, ahora ya no se hace, porque el hombre ha decidido vivir en su desenfreno y hacer lo que le plazca sin que haya un Dios que los detenga. ¿Okay? Está bien, Dios se los ha permitido. Dios se ha salido de las escuelas, Dios se ha salido de las cortes, Dios se ha salido de los lugares públicos, porque lo han sacado, pero consecuencias hay. Así es que las personas quieren vivir una vida de desenfreno sin que nadie se les interponga ni les recrimine su mal proceder. No quieren eso, no quieren que nadie los señale, la gente no quiere que nadie los señale, ellos simplemente son dueños absolutos de su vida y su razón de ser. Una vez que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos hace saber que todo ser humano es culpable de su propia maldad, lo último que vimos, pasa posteriormente a dejarnos saber la realidad de que Dios no solamente es Dios de amor, sí es un Dios de amor, es un Dios de paz, por supuesto, pero también es un Dios de justicia, es un Dios de juicio, y que sus juicios son totalmente justos. Porque es un Dios de justicia y es un Dios de juicio, sus juicios vienen a ser totalmente justos. Y ese es nuestro tema de esta tarde, el imparcial juicio de nuestro Dios. Bien, el imparcial juicio de nuestro Dios es de acuerdo a la revelación recibida. Cada quien ha recibido una revelación de Dios. Todos los seres humanos, judíos y no judíos, han recibido revelación de Dios.
Muy bien, entonces, cuando llegue el juicio de Dios, cuando el hombre tenga que enfrentar a Dios para juicio, estamos hablando de juicio, aquí todavía no vemos que la gente está salvada por la gracia de Dios, esto es puro juicio, porque también va a suceder. Te lee Apocalipsis, el último capítulo de Apocalipsis, y se va a dar cuenta que hay un juicio de Dios al final. Así termina la historia del hombre, enfrentando a Dios. Un día la gente va a enfrentar a Cristo porque Él es el que va a ser el juez en aquel acontecimiento. Y Él es el que va a revisar los libros y hay un libro de la vida que Él va a revisar, y aquella persona que no se encuentre su nombre inscrito en el libro de la vida, pues ese va a ser juzgado y va a ser lanzado a un lago de fuego que se llama infierno. No porque Dios quiere, no porque Cristo quiere, sino porque rehusó y rechazó toda su vida el regalo de vida eterna que Dios le ofrecía en la persona de su Hijo Jesucristo, para que fuera salvo por gracia, para que fuera salva por gracia. Entonces, el hombre mismo se ha condenado. Bien, pero hay un juicio, el imparcial juicio de nuestro Dios es de acuerdo a la revelación recibida. Para el que ignora y viola la ley primeramente. Mire los versículos 12 al 13. Y este capítulo 2, prácticamente el apóstol Pablo se dirige a judíos, prácticamente a judíos, pero toma en cuenta también los gentiles, de alguna manera. Mire los versículos 12 y 13 y vamos a darnos cuenta que el juicio de Dios es para el que ignora y viola la ley. Mire los 12 y 13 dicen así: porque todos los que sin ley han pecado. ¿Quiénes son los que han pecado sin ley? Los gentiles, porque todos somos pecadores. Pero sin ley han pecado los gentiles, los que no son judíos. Sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Bien, prácticamente los judíos, ellos tienen más responsabilidad todavía, porque los judíos, a ellos no se les dio solamente la luz de Dios a través de su conciencia. Aparte de la conciencia que Dios les puso, Dios les dio una ley. Dios les dio una ley escrita, la ley de Moisés, donde prácticamente estaban ellos regulados por esa ley. Entonces, si ellos violan la ley, si ellos ignoran la ley, si la ley no les importa, pues por medio de esa ley van a ser juzgados, ¿verdad? Porque, fíjense, son judíos que han ignorado la ley. No todos los judíos han observado la ley y la han tenido en alta estima como Dios quisiera. La gran mayoría de los judíos igualmente han conocido la ley, pero no les ha importado. No más los que de verdad se han preocupado, ellos sí han observado la ley y se han puesto a merced de la ley, han tratado de cumplir la ley. Pero dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerá. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. En otras palabras, va a llegar un día en que Dios va a juzgar a los judíos a través de la ley. Porque Dios sabe que Él les dio la ley a ellos para que vivieran de la manera más adecuada, honrando a Dios, honrándose a sí mismos y a sus familias. Para eso era la ley. Como un maestro que los educaba, que les instaba a portarse bien, a tener una vida digna para sí mismos y digna para con las demás personas. Entonces, por esa ley van a ser juzgados. Es mucha más la responsabilidad para un judío incrédulo, porque a ellos se les dio la ley. Es increíble, pero pues no todos los judíos han observado la ley así como Dios quiso que la observaran. Entonces, un día van a ser juzgados. Ok, dice el 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Porque mucha gente ha conocido la ley, ellos la han escuchado, ellos la han leído y no les ha importado. Y si les ha importado, ha sido a medias, no la han observado totalmente. Si no dice, los hacedores de la ley serán justificados. Aquellos que se han metido de verdad, como judíos, a observar la ley y llevar una vida de acuerdo a esa ley, aunque es imposible de cumplirla al 100%, pero están, como le dijera yo, pegados a esa ley. Pues por esa ley misma, por lo que esa ley dice, así van a ser juzgados en aquel día. Entonces, hay un juicio que espera a aquellos que han violado la ley, que conociendo la ley la ignoraron, que teniendo la ley en sus manos no les importó.
A como los cristianos de hoy en día, por ejemplo, que tienen la Biblia en sus hogares, que tienen la Biblia en sus manos, pero no la toman, no la leen, simplemente la toman el día domingo para venir a la iglesia y la tienen ahí como una reliquia, como un amuleto, como algo que decora la casa nada más. Y no tiene que ser así. Entonces, así han habido judíos igualmente. Pero van a ser juzgados entonces en aquel día con respecto a lo que la ley dice de ellos, lo que se esperaba de ellos acerca de la ley. Y también ese imparcial juicio de Dios es de acuerdo a la revelación recibida. Dijimos, unos recibieron la luz de la ley totalmente. Era doble, era su conciencia, era la ley. Pero también para todo aquel que tiene nomás la luz de la conciencia. En otras palabras, para los gentiles. Porque pues ya el apóstol Pablo prácticamente en el primer capítulo, en los versículos del 28 al 32, él aclara que el hombre simplemente es el que decidió, que Dios le dio luz de conciencia y se le hizo revelar a través de la creación. Cuando miramos el sol, cuando miramos los planetas, el sistema solar, cómo funciona, las galaxias, cómo están. El sistema solar, cómo funciona, la Tierra, cómo funciona, con sus movimientos de traslación y rotación, y no se sale de su eje, sino que está perfectamente alineada y en el punto perfecto donde alcanza la luz del sol, donde alcanza el calor del sol. Todo es perfecto para que nosotros vivamos en esta tierra. Entonces, tiene que haber un creador. Aparte de eso, el hombre tiene conciencia de sí mismo, de que si no hubiera un creador, nosotros no existiéramos, porque le voy a decir esto. Nadie puede vivir, por ejemplo, sin los riñones. Bien, un cuerpo sin riñones no puede vivir. Un cuerpo sin corazón no puede vivir, se muere. Sin corazón se muere, porque no funciona el cuerpo. Bien, entonces otros prefieren creer que no se les ha sido revelada la ley, pero Dios les ha revelado la luz de la conciencia. Y ellos están conscientes entonces de que, por ejemplo, en la evolución, ¿cómo puede haber pasado esto? ¿Cómo pudo haber evolucionado el ser humano, por ejemplo? Sin corazón, ¿cómo va a vivir? Sin riñones, ¿cómo va a vivir? Sin un cerebro bien formado, ¿cómo va a vivir? No hay vida, no se puede. Entonces el hombre prefiere simplemente creer lo que él quiere a su conveniencia para ignorar a Dios, pero hay un juicio para todo aquel que tiene conciencia, luz de conciencia. Dios nos ha hecho seres inteligentes. Dios nos ha dado luz en nuestra conciencia para que sepamos qué es lo bueno y qué es lo malo. Mira el versículo del 14 al 16, por favor, dicen así. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. En otras palabras, la ley de la conciencia de la persona le hace saber lo que es malo. Aunque no tengamos ley. En la ley para los judíos se dice de que no matarás, no hay que matar. Igual la conciencia nos dice a una persona que no es judía y que no ha recibido la ley que matar es malo. Se lo dice, pero ¿se detienen algunos? No, lo hacen. Entonces, por eso dice que nosotros hacemos por naturaleza lo que está escrito en la ley. Lo que está escrito en la ley es que no debemos, por ejemplo, matar a otra persona. Eso está escrito en la ley. Y los gentiles que no tienen esa ley, de todas maneras lo observan así, que matar es malo, no hay que matar a nadie. Entonces, por eso dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, lo que les acabo de mencionar, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Cómo? De acuerdo a la luz de la conciencia que Dios nos dio, la revelación de Él a través de la conciencia. Dios se revela en el hombre a través de esa luz, a través de esa conciencia. Dice el 15, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Bien lógico. Aunque los gentiles, los que no son judíos, no tienen la ley de Moisés, no les fue dada la ley de Moisés, de todas maneras, en sus corazones hay como una ley, en su razonamiento hay como una ley que lo debería detener de hacer el mal, pero no se detiene. Ese es el punto, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. A todo hombre le da testimonio su conciencia. Cuando una persona ha matado,
y tiene que ir a comparecer delante de un juez, es consciente de lo que hizo. Por eso muchos prefieren no alargar más el proceso y se declaran inmediatamente culpables. Otros creen que ganando tiempo van a ser perdonados y siempre están diciendo no son, aunque se les muestren las pruebas, dicen que no son culpables. Pero el punto es esto, que Dios es el juez justo y el juez que todo lo sabe. Y ante Dios no vamos a poder nosotros echar mano de ninguna artimaña. Simplemente Dios lo sabe todo y le va a presentar las pruebas irrefutables a toda persona. Muy bien, dice, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, la luz de la conciencia ilumina a todo hombre, sabe lo que es bueno, sabe lo que es malo. Sabe que hay un Dios, su conciencia se lo dice, la naturaleza se lo declara. Dios se ha revelado a ellos a través de la luz de la conciencia y también a través de la creación, como ya el apóstol Pablo lo dijo anteriormente. Entonces, es algo que los seres humanos no tienen ninguna excusa. En el día, dice, en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Va a llegar un día que tanto los que han sido privilegiados como los judíos, que no solamente se les dio la luz de la conciencia, su conciencia, para que puedan discernir entre el bien y el mal, sino que se les dio la ley de Moisés y la han ignorado y la han violado y la han pisoteado. Bueno, hay un juicio para ellos. Pero también para los que no recibieron la ley, en el caso de los gentiles, que la raza que no es judía, a ellos Dios se les reveló a través de su conciencia y a través de la creación. Es increíble, pero cuando uno ha decidido no creer en Dios, uno simplemente usa cualquier razonamiento humano para no creer en Dios. No es que Dios quiera que no creamos en Él, por supuesto. La Biblia dice que por eso Él detiene este juicio. Él lo está deteniendo, está dando tiempo para que todos tengan su oportunidad de venir al arrepentimiento y reconozcamos todos que solamente en Cristo hay salvación. Por eso, es el amor de Dios el que lo mueve a esperar. No somos nosotros, es el amor de Dios que lo mueve a esperar. Si es que a los que recibieron la ley y la ignoran y la pisotean, serán juzgados un día. Hay un juicio para ellos. Pero también al que solo recibió la luz de Dios a través de su conciencia y la creación, también para ellos hay un juicio. Estamos hablando aquí de personas que ignoran a Dios a propósito, que deciden voluntariamente apartarse de Dios, que voluntariamente han decidido no tener las leyes de Dios como regimiento sobre sus vidas. No desean eso, porque sus placeres y sus deleites están primero. Quieren hacer lo que ellos quieran, vivir como ellos quieran. Nuestro Dios es un Dios justo y Él sabe qué tipo y qué grande revelación de sí mismo Él nos ha dado a cada uno. Nadie lo va a engañar. Nadie le va a poder tratar de ni engañar ni manipular. Es imposible. Y todos aquellos que habiendo recibido la suficiente revelación de Él, lo han ignorado, también serán juzgados un día. Porque todos hemos recibido alguna revelación de Dios, ya sea a través de la ley y la conciencia, el caso de los judíos, ya sea solamente a través de la conciencia y la creación, como es el caso de los gentiles. Pero como Dios es justo, de acuerdo a la revelación que se les dio de Él, que Él mismo les dio de Él, así van a ser juzgados un día. Muy bien, este imparcial juicio de Dios, de nuestro Dios, es un juicio totalmente inclusivo, es decir, no escapa nadie, ni judíos ni no judíos. Todos un día van a comparecer ante el Señor y tendrán que darle cuenta para juicio. ¿Okay? Esto incluye a aquellos que se creen justos, porque hay muchos que se creen justos. No, pues no tengo necesidad de ir a la iglesia, no tengo necesidad de Dios, yo soy buena persona, y se justifican a sí mismos. Es buena persona. ¿Por qué es buena persona? Nomás porque quieren ellos pensar así, que son buenos. Pero si nos vamos al fondo, vamos a descubrirlo, que no son buenas personas, porque todos son pecadores a la luz de Dios. Todos los seres humanos son pecadores, todos somos pecadores. Ninguno es justo sobre la tierra, nadie. Uno únicamente ha vivido como justo sobre la tierra y ese es el Señor Jesucristo. Así es que
Incluye a aquellos que se creen a sí mismos como justos, que se consideran a sí mismos como justos. Ese es el juicio de Dios, que es inclusivo. Aunque ellos se crean justos, creen que se van a escapar, pero no escaparán. Mira los versículos del 1 al 3, por favor. En el capítulo 2, del 1 al 3. Dicen así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás al justo juicio de Dios, que tú escaparás al juicio de Dios. Nadie va a escapar, hermanos. Aquellos que se creen justos y que solo condenan a los demás y que solo ven que los demás son malos, porque violó, porque mató, porque robó, porque defraudó, aquellos sí merecen un juicio. Pero los que se creen justos hacen lo mismo igualmente. Todo hombre es mentiroso, pero solo están juzgando a los demás, ¿verdad?, que son mentirosos. Entonces también ellos van a enfrentar a Dios un día. Y dice el versículo 1, por lo cual eres inexcusable. Inexcusable porque Dios dio su revelación de sí mismo a cada quien. Le ha dado revelación de sí mismo. Aquellos que dicen que son ateos, voluntariamente han decidido ser ateos. Ellos quieren ser ateos. Ellos son los que no quieren creer. Dios quiere que crean. Dios quiere que lo sigan. Dios quiere que vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que ellos vayan a pasar la vida eterna allá con Él en su gloria. Pero el hombre no quiere. Entonces, el apóstol Pablo ya dijo que Dios se le reveló al hombre a través de la creación y de la conciencia, pero el hombre decidió voluntariamente apartarse de Dios, por lo cual Dios le dio rienda suelta, es decir, lo soltó, lo dejó, no lo retuvo más, lo dejó que hiciera lo que hiciera, pero ahora viene y el apóstol Pablo ya ha dicho que hay un juicio y dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Es decir, hay personas, y yo sé que hay, no una, hay un montón de personas que así viven, creyendo que otros son los malvados, creyendo que otros son los malos. Claro que a unos han exagerado y por eso están en las cárceles, pero todos somos malos, todos somos pecadores, todos. Entonces no nos conviene juzgar a nadie, juzgarnos a nosotros mismos ante la conducta que Dios quiere que tengamos, ante las normas de conducta que Dios establece para el ser humano. Cuando nos juzgamos ante las normas de conducta que Dios tiene para el ser humano, entonces nos encontramos que somos pecadores. Entonces vemos la realidad. Entonces podemos darnos cuenta fácilmente de que nosotros también somos malos. Malos en nuestros pensamientos, malos en nuestras actitudes, malos en nuestras respuestas, etcétera. ¿Verdad? Pero malos. Más sabemos, dice el 2, que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Entonces, en otras palabras, el juicio de Dios es real aún para aquellos que se creen justos. Es que simplemente se creen, no son justos. Delante de Dios no lo son. Ante la presencia de Dios no lo son. Ante la santidad y las normas y las regulaciones de Dios no lo son. Pero ellos se creen justos. Entonces hay un juicio para ellos porque dicen más, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Juzgando nomás a otros, creyéndose ellos justos, el juicio de Dios para con ellos es real. Nadie lo detiene. Y el versículo 3 dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás al juicio de Dios. Es decir, nadie va a escapar. Aquellos que se justifican a sí mismos también van a ser juzgados. ¿Y sabe qué? Sin Cristo en sus corazones van a ser condenados. Es más, este juicio del cual está hablando el apóstol Pablo aquí en el capítulo 2, tiene que ver prácticamente en el día final. Tiene que ver prácticamente ya, para cuando las personas sean totalmente condenadas, juzgadas, cuando suceda la muerte segunda, como le llama el Apocalipsis. Primero la muerte física. Cuando la persona muere pasa a un lugar a esperar y llegará el día en que esa persona va a ser resucitada y se le va a dar un cuerpo y va a comparecer delante del Señor Jesucristo y se le va a juzgar por
lo que hizo y será lanzado. Lo peor que hizo la persona es haber ignorado esa salvación que Dios ofrece en la persona de Cristo. Y que ese llamado del Espíritu Santo que siempre estuvo llamando, que siempre estuvo haciéndole conciencia de que Cristo era el único que lo podía salvar, de que el Señor Jesucristo es el que murió por los pecadores, de que el Señor Jesucristo fue el único que fue capaz de ir a la cruz por nosotros, por su gran amor, de que el Señor Jesucristo es el único que tiene poder y autoridad para perdonar los pecados de los hombres y salvarlos, y la persona decidió no creer. Ellos saben que hay una Biblia, todo el mundo sabe que hay una Biblia, todo el mundo sabe, tal vez no todo el mundo, pero yo dijera el 90% de la población mundial sabe que hay una Biblia. Y todavía se sigue traduciendo la Biblia a ciertos dialectos. Claro que sí, Dios no ha terminado probablemente, pero todos aquellos que saben que hay una Biblia y la ignoran porque quieren ignorar a Dios, bueno, van a ser juzgados. Ese es el punto. ¿Y por qué la ignoran? Porque se creen justos. Por eso. Porque se creen que su justicia es suficiente, que su buena manera de vivir, según ellos, es suficiente para escapar del juicio de Dios. O simplemente han decidido no creer en Dios y creen en cualquier otra cosa. Creen en la reencarnación, creen que aquí es el infierno, creen tantas cosas. ¿Por qué? Porque han decidido ignorar lo que la Biblia dice. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que está escrito para el hombre que muera una sola vez y después hay un juicio. Así de sencillo. Y también, hermanos, este justo juicio de Dios que dijimos es totalmente inclusivo, que no deja a nadie fuera. Es juicio severo y sin excepción. Es decir, es severo. El último día, cuando ya la persona sea juzgada, va a ser terrible, va a ser espantoso, va a ser horroroso, va a ser terrible y es sin excepción. El que es culpable delante de Dios es culpable y la Biblia enseña que Dios no da por inocente al culpable. El que es culpable delante de Él no tiene escapatoria, es culpable y Dios se lo va a demostrar. Dios le va a enseñar, le va a demostrar de qué manera es culpable. Así es que es sin excepción. Miren los versículos del 4 al 11. Dicen así: o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Toda persona debería de ser consciente. Toda persona, como le dijera yo, normal, con un coeficiente de inteligencia normal, debe de pensar que hay un Dios y que en realidad hay un Creador, que tiene que ser así, de lo contrario no existiera vida, ni existiera todo lo que vemos. Por eso dice, o menosprecia las riquezas de su benignidad, esa benignidad de Dios que espera y es paciente. Por eso dice, paciencia y longanimidad. O sea, Dios es paciente. Dios le da todas las oportunidades que el hombre merece. Todas las oportunidades que el hombre merece, Dios se las da, para que se arrepienta, para que venga a Él. Lo llama, le habla de diversas maneras, pero no, el hombre ha decidido no creer. Por eso dice, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios en su bondad, Dios en su amor, Dios en su misericordia, trata de guiar a las personas al arrepentimiento. Los quiere a los seres humanos con Él, que escapen de la muerte eterna, que escapen de la condenación eterna, que escapen del infierno. Ya le dispuso todos los medios para que lo hagan. Ya nos dejó una Biblia, ya nos dejó enseñanza, ya nos dejó, ya pagó el precio por nuestra salvación en la persona del Señor Jesucristo. Ya se hizo todo para que el hombre escape de la condenación, pero el hombre no quiere. Dios quiere, es el hombre el que no quiere. Y fíjese, esa palabra longanimidad en el versículo 4 es la palabra macrotumía en griego, que es la grandeza de ánimo para amar y esperar. Es decir, macrotumía, la longanimidad de Dios, simboliza esa paciencia de Dios, esperando y esperando a que el hombre se arrepienta. Lo espera más y más. Más y más. Tiene que ver con eso, con ese ánimo para amar y esperar, así como perdonar y olvidar. Todo por la benignidad de Dios, todo por el amor de Dios hacia la persona. Entonces, cuando la persona decide no creer y decide rechazar el regalo de vida que Dios le da en la persona de su Hijo Jesucristo, eso es un horror para Dios. Eso es lo peor que pueda suceder. Siempre esta palabra, macrotumía, siempre se refiere a persona. O sea, que Dios tiene paciencia
para con las personas, que Dios tiene paciencia para con los seres humanos, los espera y les habla y les de una y de otra manera. Les habla a través de su conciencia, les habla a través de predicaciones, les habla a través del mensaje de salvación, les habla a través de la creación, de una y de otra manera. Entonces el hombre por eso no tiene excusa, el ser humano no tiene excusa. Es increíble, pero el hombre así es. Y como les dije, macrotomía tiene que ver siempre con la paciencia de Dios hacia las personas, porque paciencia para esperar ante ciertas circunstancias es otra palabra en griego, es la palabra upomone, que es paciencia para salir de ciertas circunstancias. Es decir, estoy pasándola mal, no tengo trabajo, estoy en dificultades y yo soy paciente. Yo sé que un día voy a salir de todo esto con la ayuda de Dios. Ahí entra en función la upomone, que es otra cosa. Pero macrotomía, la longanimidad de Dios, tiene que ver con la paciencia de Dios hacia los seres humanos, esperándolos. Llega el punto en que ya no hay más paciencia, lógicamente, porque la paciencia se agota. Pero de que Dios es paciente, es paciente. Y dice el 5, por la dureza, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, fíjese bien, atesoras para ti mismo ira en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. No es Dios el que está almacenando ira, es la persona misma. Está almacenando la ira de Dios para el día final. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también al griego. Es decir, todas aquellas personas que voluntariamente han decidido inclinarse por el mal y hacen por el mal y han acogido una conducta de maldad entre sí, sin el gobierno de Dios, sin la presencia de Dios, desechando a Dios de sus vidas, sea judío, primeramente va a ser condenado. Y los gentiles también. Dice el 10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Es decir, Dios es justo. Y Dios al que es totalmente impío, al que actúa como impío, como persona mala, como persona malvada, sea judía o no judía, los va a juzgar. Y aquellos que perseveran, los que perseveramos, los que hemos aceptado la verdad de Dios, los que creemos a Dios y hemos decidido creer por fe de que solo en Cristo tenemos salvación, bueno, para ellos hay vida eterna, dice aquí. Al judío que ha decidido eso y también al griego, es decir, al gentil, al que no es judío. Y dice el versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. En otras palabras, el juicio de Dios para condenación cubre a todos. Al judío primeramente por su revelación que Dios se le dio a través de la luz de la conciencia y de la ley, aparte de la creación, y al gentil, al que no es judío, por cuanto Dios se le reveló a través de la luz de su conciencia y de la creación. Nadie va a escapar. Todos comparecerán un día ante la presencia de Dios para ser juzgados. Estamos hablando aquí del juicio final, prácticamente, de cuando llegue ese día en que la persona va a ser juzgada y lanzada a un lago de fuego que se llama infierno. Dice aquí, porque no hay excepción de personas para con Dios. ¿Sabe qué? Esta palabra, excepción, en griego significa como reflejo de la cara, como reflejo del rostro. En otras palabras, a Dios no lo vamos a poder confundir con gestos, con tratando de hacernos las víctimas a través de nuestro rostro. No. Dios nos conoce, Dios conoce a todo ser humano, a Él no se le escapa ninguno y no se le escapa ninguna de sus acciones, no se le escapa ninguna de sus maldades, no se le escapa ninguna de sus buenas actitudes igualmente. Pero el punto es que el ser humano, sin reconocer la gracia de Dios en Cristo Jesús, está perdido, sea judío o sea gentil. Y todos ellos van a ser juzgados a través de lo que se les dio como revelación de Dios. Ley, conciencia, creación. Conciencia y creación solamente para los gentiles, los que no son judíos. Entonces Dios es justo, ante Él nadie escapará, porque Él no hace excepción de personas. Nosotros
tenemos esa mala costumbre, desgraciadamente, que cuando amamos a alguien, tratamos de cubrirlo, tratamos de que escape, tratamos de que sea justificado. Dios no es así. Dios sabe quién es quién, Dios sabe lo que hizo, Dios sabe si a propósito estuvo ignorando la ley, violando la ley y la ley de su conciencia y la ley de la creación. Dios lo sabe. Y por último, pues Dios no hace ninguna excepción. Para Él, todos aquellos que lo han ignorado son culpables. Dice, porque no hay excepción de personas para con Dios. Nadie escapará del justo juicio de Dios. Estamos hablando aquí de personas que nunca decidieron cambiar de rumbo, que nunca decidieron tomar en serio lo que dice la Biblia a través de la salvación, que jugaron con ello, que ignoraron ello a propósito. No es que Dios no les reveló palabra, no es que Dios no los llamó, no es que Dios los ignoró, no, ellos, esas personas, a propósito, decidieron ignorar a Dios porque no querían ningún régimen de gobierno divino sobre sus vidas. Ellos quisieron gobernarse a sí mismos, ellos quisieron vivir a como ellos quisieron, ellos, no solamente, así termina el capítulo, en el capítulo 1, no solamente decidieron ellos ser malos, sino que se alegraron y se sintieron satisfechos con aquellos que como ellos también eran malos. Así es que no hay excepción de personas para Dios, no hay escape. El que es culpable de su maldad y de su pecado, y un juicio espera. Hay un juicio de Dios reservado para toda persona que, habiendo recibido la suficiente revelación de la realidad de Dios, decidió voluntariamente ignorarlo con el propósito consciente de vivir entregado a la maldad y alejado de Dios voluntariamente, rechazando la gracia que Dios le ha ofrecido para salvación de sus almas. Dios le ha ofrecido al hombre el regalo de vida, la manera, Dios le da la manera al hombre de escapar de este juicio. Dios le da al hombre la oportunidad de que vaya a pasar la vida eterna en el cielo o en la tierra o donde sea que iremos a pasar la vida eterna, pero con Dios, que prácticamente es el cielo y la tierra. Dios le ha revelado todo al hombre. El hombre lo sabe, pero el hombre, el ser humano, hombre o mujer, es el que toma la decisión. Dios no forza a nadie. Él es así. Él nos deja que nosotros tomemos la decisión. Nos llama, nos hace ver y todo lo demás. Somos nosotros al que final decidimos. Y gloria a Dios, porque usted ha decidido pasar la vida eterna junto a Dios, con Dios, ante su presencia, en la gloria de Dios. Pero no olvidemos que mucha gente todavía hace falta. Mucha gente, Dios sabe que van a creer. Entonces hay que ayudarles, hay que hablarles, hay que testificarles, hay que tratar con ellos. Que si rechazan, no importa, no nos rechazan a nosotros, rechazan a Dios, rechazan ese regalo de vida. Ellos tienen todo el derecho de rechazarlo, pero nosotros no sabemos quiénes lo van a rechazar, ni sabemos quiénes lo van a aceptar. Así es que nuestra responsabilidad es evangelizar a toda persona. Bien, pues que Dios les bendiga. Espero que estos estudios de Romanos nos ayuden mucho también en cuanto a evangelizar a otros, motivarnos para evangelizar a otros, así como decía el apóstol Pablo, que no se avergonzaba del evangelio porque era poder de Dios para salvación a todo el que creyera, judío y no judío. Así debemos de ser nosotros también. No avergonzarnos de lo que hemos creído y hablarles a otra persona. Es nuestra responsabilidad, es una gran responsabilidad que pesa sobre todos nosotros. No solamente en los hombros del pastor y los líderes, en todos. Todos tenemos esa gran responsabilidad. Si es que, hermanos, recuerden entonces, el próximo domingo, primero Dios, a las 12 del día en el Santuario Grande nos estaremos reuniendo para nuestro servicio de adoración. Después a las 5 de la tarde aquí en esta capilla, de aquí en adelante, del domingo prácticamente en adelante, a las 5 ya vamos a tener el servicio presencial, y el próximo domingo, por ser el primero, vamos a tener testimonio. El primero, digo, después de esta pandemia, desde que cerramos más bien por la pandemia. Testimonios. Ese
domingo, el próximo domingo a las 5. No olvide igualmente que tenemos un devocional los martes a las 11 del día y los miércoles también servicio presencial ya aquí en la capilla a las 7 de la noche, estudio bíblico. Estamos estudiando los miércoles la primera carta a los Corintios, los domingos en la tarde en Romanos y diversos temas en los domingos a las 12 del día. Que Dios les bendiga mucho, les deseo una semana de mucho éxito, les deseo una semana de muchas bendiciones, les deseo una semana muy pegados a Dios, muy cerca de Dios. Les deseo una semana en donde ustedes puedan alabar y glorificar a Dios. Nos vemos aquí el próximo miércoles, primero Dios, a las 7. Si no se puede el miércoles, pues el domingo a las 12 del día y a las 5 de la tarde nuevamente. Les amo en el Señor y no se olviden orar ustedes también por mí. Padre Santo, gracias Dios por su bondad y su misericordia. Gracias por su palabra. Gracias por su Biblia, Dios. Gracias por no ignorar, Señor, que nosotros necesitamos de usted, que nosotros necesitamos edificación, que nosotros necesitamos conocimiento de usted más y más. Y por eso nos ha dejado su palabra, para que, Señor, ahí encontremos todo lo que necesitamos para nuestra vida, para conocerlo mejor a usted y conocerlo mejor a nosotros, conocer cómo empezó todo, conocer cómo va a terminar todo. Señor, es un gran privilegio el que tenemos. Y mi Dios, pues ayúdenos también igualmente a testificarle a aquellos que no le conocen. Y ayúdenos a nosotros, Señor, a ser más fuertes, más resistentes, con más pensamientos acerca de que necesitamos honrarlo a usted, Dios. Ayúdenos, por favor. Le pido bendición, Señor, para el grupo de damas que es de tanta bendición en la iglesia, Señor. Esas mujeres que están fuertes, Señor, teniendo sus estudios, que no han parado, que se las ingeniaron para virtualmente tener sus estudios los días martes. Y viendo, Señor, que son bastantes, pues decidieron hacer oración también los días jueves, igual de manera virtual. Le pido bendición para ese grupo, Señor, a todas ellas, bendígalas. Padre Santo, por favor, gracias por ese esfuerzo que ellas hacen. Y también, Señor, los varones, ojalá que un día podamos tener eso. Motive los corazones de los varones, Señor, a pensar diferente y a, Señor, ser más entregados a usted, Padre del cielo, y que esta iglesia pueda, Señor, seguir adelante, amparada, Señor, en su bondad, en su misericordia, en su guía, Señor, pensando y creyendo, Señor, que pues es su iglesia, Padre del cielo, y que usted tiene cuidado de ella. Guíenos, edifíquenos, Señor, fortalezca nuestra naturaleza espiritual y nuestra naturaleza física igualmente, y guárdenos de todo mal. Y que, Padre Santo, pues cada día recordemos que es una oportunidad que usted nos está dando para hacer todo tipo de bien. Así que, mi Señor, gracias por todo. Gracias por todas sus bendiciones. Gracias por el regalo de vida, por la vida física, biológica y por la vida espiritual. Gracias por tenernos reservado un lugar allá con usted, Señor, porque lo sabemos así, por lo que su palabra dice. Y, Señor, pues que le honremos, es lo que más nos conviene. En Cristo Jesús le damos las gracias y le pedimos todo esto. Amén.